Como siempre, llevándole a ustedes entrevistas de interés, y el tema que sin duda está dando mucho de qué hablar, muy sujeto a análisis durante esta semana, es el tema de la reforma fiscal o reforma tributaria, y también el caso de la reforma al INS. Esto, a juicio de muchos, va a afectar severamente la economía de nuestro país y, lejos de contribuir, va a causar mayor contracción económica. A juicio de otros, como es el caso del gobierno, los diputados de la Asamblea Nacional que representan el Frente Sandinista y algunos también empresarios de la microempresa, sobre todo, y sus representantes, representa algo de justicia tributaria. ¿Qué opina usted? ¿Y qué opinan nuestros invitados que ya tenemos hoy día acá en el set? Ya vamos a saberlo. Bienvenidos todos, qué gusto que nos acompañen. Inicio, ¿verdad? De este lado hacia acá nos acompaña don Jorge González, de la Asociación de Comerciantes de los diferentes mercados de nuestro país. En el caso de Managua, don Leonardo Torres, presidente de Conimipyme, bienvenido también. Gracias. Edgar Parrales, quien va a analizar de igual manera este tema con nosotros, abogado constitucionalista y analista político que ha estado viendo las diferentes aristas política, social y económica en toda la situación que ha habido en nuestro país desde abril. Y de igual manera don Guillermo Morales, de la industria de panificadores, panadero, que ha estado con nosotros y que también pues es parte de esas pequeñas empresas que están en nuestro país. Les decía que a juicio de muchos, esto, lejos de ser una propuesta de justicia tributaria, es algo que más bien va a afectar al pueblo de Nicaragua, a la clase empresarial, pero también a los trabajadores. Y en esto quiero iniciar con la primera pregunta en este sentido, porque dicen, sí, la reforma INS es más fuerte, incluso a juicio de muchos, que la de abril, y la reforma fiscal va a afectar a las empresas hasta el punto de cierre, según FUNIDES y su representante Juan Sebastián Chamorro. ¿Cómo entonces va a generar estabilidad en el país? Estas dos reformas, lejos de generar estabilidad, más bien van a generar inestabilidad. Su criterio, Leonardo Torres, iniciamos con usted. Bienvenido nuevamente. Gracias, Jocelyn, por la diferencia. Yo soy el preferido de mi profesor aquí, el doctor Parrales, pero bueno, nosotros, el país, estamos en una situación X, provocada por un deterioro de la economía. Me alegra que hoy estemos discutiendo economía, porque hace algunos meses, cuando nosotros estábamos en el diálogo, pues no nos escucharon y dijimos, las micro, pequeñas y medianas empresas no tenemos capacidad de resistir embates económicos drásticos y por plazos sostenidos. No nos escucharon. Hoy estamos en lo que estamos, en una situación que en vez de estar en crecimientos económicos sostenidos, estamos en decrecimiento. Sin embargo, solo para recordar eso, que lo dijimos a mis colegas de COSEP y de la gran empresa, el país está en otra condición. Gracias a Dios, por la disposición de las MIPYME, logramos apuntalar la tendencia de la caída de la economía de Nicaragua. Recuerde bien usted que el Fondo Monetario había dicho que la economía iba a caer entre un 6 y un 8% negativo en este año. Algunos colegas economistas, que ya usted ya mencionó, hablaban inclusive de caída del 20% del Producto Bruto, ¿no? Y algunos de FUNIDES 8 o 9%. Sin embargo, nosotros mantuvimos una cifra de menos 4%. Logramos esa cifra. Hoy el Banco Mundial dice que la economía de Nicaragua cayó el 3.8%. ¿Correcto? El Fondo Monetario está aquí desde ayer, igual va a revisar la cifra. Nosotros consideramos que tal vez caímos un poco menos que el 4%, lo cual es sumamente importante. Entonces, eso nos permite a nosotros, con todo el esfuerzo que estamos haciendo en reactivación económica desde mediados de julio hasta diciembre, apuntalar la economía. Ahora es qué vamos a hacer hacia adelante, en los próximos años que nos avecinan. El Fondo Monetario Internacional, desde noviembre del 2017, aproximadamente, si no me equivoco, en el mes, estuvo reunido con nosotros y con los representantes de las grandes empresas, discutiendo el tema del seguro social y de las exoneraciones y exenciones. Culminamos con una conferencia de prensa que ustedes cubrieron en el Hotel Intermetrocentro, en donde el fondo volvió a ratificar la necesidad de esta reforma. En aquel momento el representante del sector del gran capital dijo, hay que revisar la cuota fija. Esa fue su primera reacción. Yo le planteé que era correcto, que Conimipyme estaba de acuerdo en que había que revisar posibles abusos de cuota fija, pero que también había que revisar las exoneraciones y excepciones en su conjunto, porque habían sectores
que a diferencia de nosotros estaban siendo beneficiados con extensiones y exoneraciones de manera privilegiada. ¿Ok? Entonces lo que se está haciendo aquí ahorita es una reforma parcial, no es una reforma total de los tributos del país. Entonces, si vos ves, aquí se está tocando fundamentalmente en lo que es la reforma a la ley de concertación de tributaria, el tema del IR, que es el tema que tiene que ver con los ingresos, las ganancias de nosotros, las empresas, ¿verdad? El tema del IVA no se toca para efectos de los consumidores, ¿verdad? Y lo único se graban algunos productos. Sí, pero los productos que no impactan directamente en los consumidores, la gran mayoría de los consumidores, que es clase media baja, ¿verdad? Okay, sino el otro segmento y es lo correcto en política tributaria. Usted recuerde bien que las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BCE, del BID y del Sistema de Naciones Unidas es que cualquier política tributaria debe ser equitativa, debe ser horizontal y diferenciada, o sea, que fomente a los sectores más vulnerables, los sectores que necesitan desarrollo. Entonces, esta reforma no afecta a las MIPYMES, por ejemplo. Y digo MIPYME porque incluye a la mediana empresa también. No afecta a la micro y a la pequeña empresa. Usted sabe bien que estamos hablando por ahí que son menos de 30 trabajadores. En el caso de la mediana empresa sí incrementa el porcentaje de adelanto de IR. Eso 2%. No es una afectación. Ok, pero recuerde que la mediana empresa, ¿cuántas tenemos en la cartografía digital del Banco Central? Estamos hablando de 38.000, 35.000 empresas. Las que se van a ver afectadas son aquellas que generan ingresos entre 60 millones de Córdoba y 160 millones de Córdoba al año. O sea que ese grupo de empresas, ¿cuántas son? Pues según nuestros cálculos son 4.300, no, menos de 5.000 empresas. Las medianas empresas que van a pagar un 2% de anticipo. Esas empresas, don Leonardo, no van a tener que despedir a sus trabajadores para tener más activos en la mano, responder a esta política nueva de adelanto, de llegarse a aprobar y así decir, bueno, necesito más plata en la mano, necesito prescindir de servicios de algunos de mis trabajadores y mezclo esto también con el tema del INSS, porque entre más trabajadores tengas, es más el porcentaje que tenés que pagar en el caso del INSS, la patronal, e incluso a juicio de muchos esta reforma INSS es un poco peor que la reforma de abril porque no es gradual, sino que ese porcentaje que va a aportar tanto la patronal como el trabajador no va a ser gradual, sino que va a ser de una vez. Mira, en el sector empresarial nosotros cuidamos mucho el tema del empleo en términos relativos. Lo que más cuidamos en el sector empresarial, y a mí no me puede mentir ningún empresario aquí, son las utilidades, las ganancias. Aquí ningún empresario es ONG o hermanita de la caridad. O sea, empresario que no genera ganancias, pues se sale del negocio, porque su giro no es otra cosa que eso, generar ganancias. Ahora, cada vez que se toma una política fiscal, pues lógicamente no, uno revisa. ¿Qué es lo primero que revisa? Sus costos fijos. Y eso es correcto, revisa sus costos fijos. Pero recordad que estamos hablando de un anticipo. ¿A qué? A tus ganancias. Por lo tanto, lo que hace el fisco y siempre ha hecho de manera desequilibrada era retenernos a nosotros el 1% y a la gran empresa anticiparle en la gran empresa el 1%. Después se liquida con su declaración de impuestos. Si su declaración y lo que tiene que pagarle al fisco es menor, pues lógicamente hay un crédito fiscal. Si es mayor, tiene que pagar un diferencial. Entonces, esto es un anticipo lo que se está haciendo. Pero igual es mayor. Le pregunto nuevamente, ¿no se va a traducir en desempleo? Bueno, el anticipo, ¿no se va a traducir en cierre de empresas? FUNIDE dice, según Juan Sebastián Chamorro en específico, que tanto la reforma fiscal como la reforma INSS se puede traducir en cierre de empresas y en despido de trabajadores. En ese sentido, pregunto ahora, ¿la proyección que tienen con estas dos reformas será que se va a lograr? Porque si cierran empresas, la cantidad de asegurados va a ser menor. Si cierran empresas, la cantidad de aporte fiscal va a ser menor. Jocelyn, en primer lugar te quiero, en cuanto a renta de actividad económica, en esta reforma se plantea, se emitirán títulos de deuda de pago mínimo definitivo para compensar el incremento en el pago de IR si solo si se produjera un pago adicional como consecuencia de la aplicación de esta reforma. O sea, a mis amigos de la gran empresa, pues le van a dar un título
si hubiera un pago adicional como consecuencia de la reforma de este anticipo, que ese título lo puede ocupar para transar. Si hubiera el crédito fiscal, acuérdate que generalmente el fisco no devuelve dinero cash, te devuelve un documento que vos lo transás o lo ocupás para pagar otros impuestos o lo ocupás para transarlo en la bolsa. Eso es normal en todos los países. O sea, aquí no se está inventando el agua tibia en esto y mis colegas lo saben. Ahora, el estar diciendo que esto va a generar grandes desempleos, lo que generó desempleo fue la situación económica de este país. Los registros nuestros hablan de 250.000, no de 400.000, pero ponerle 400.000 desempleados. Yo estoy claro que hay que proteger el empleo y hay que generar nuevos empleos. Pero si vos no haces esta reforma, ¿cómo vos ahora que tenés una economía con caída negativa, con cifras negativas, que según el Banco Mundial en el 2019 podemos llegar a menos 0,25, pero en el 2020 enderezar con números positivos o números azules, tenés que hacer esta reforma? O sea, ¿por qué cuando el Fondo Monetario se reunió con nosotros sin crisis económica, los amigos de Funides no dijeron al Fondo Monetario que eso iba a significar despido de personas? Y ahora que estamos en una situación peor que la que estábamos en noviembre del 2017, repiten el mismo discurso. O sea, entonces no hay que hacer ninguna reforma porque entonces genera desempleo. Nosotros consideramos en la micro, pequeña y la mediana empresa que no hay afectación al empleo. No hay afectación al empleo. La afectación al empleo se da por otras razones, no por reforma fiscal ni por el tema del seguro, que el tema del seguro es diferente. El tema del seguro social es un tema de solidaridad. O sea, nosotros estamos claros que estamos asumiendo el 2%, ¿verdad? Estamos clarísimos de eso. Y que ellos están asumiendo el 3% de la patronal. Está bien, pero que los trabajadores están asumiendo también hasta llegar al 7%, el 0,75%. Si hay una empresa mediana y esa empresa mediana tiene que aportar mayor porcentaje de adelanto, el concepto de IR, y esta empresa tiene que pagar más al INSS, ¿no se va a ver afectada la finanza de esta empresa? ¿No va a decidir despedir trabajadores? ¿No va a decidir a lo mejor un cierre? Mira, los empresarios y las empresas no cierran por esto. Las empresas y los empresarios cierran por decisiones o por un problema de pérdidas. Y se lo pregunto, ¿sabe por qué? O financiera. Porque se ha dicho que las reformas en sí, en un contexto diferente a este, quizá no tendrían una gran repercusión, pero a juicio de economista, a juicio del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, él manifiesta que en un momento como este, dos reformas como las que se están planteando serían catastróficas. Lo dice él, no lo digo yo. Solo quiero, Jocelyn, cerrar diciéndote que, en primer lugar, sería sumamente irresponsable estar hablando de no hacer reformas. Los tomadores de decisión en política económica tienen que tomar decisiones. Esta reforma del INSS y esta reforma de exoneraciones y exenciones debieron de haberse realizado en el 2018. El Fondo Monetario lo insistió. Hoy está aquí el Fondo Monetario, nosotros estaremos con ellos el 4 de febrero. Igual vienen a lo mismo. A ver, vamos a revisar si esta reforma es suficiente. Porque lo que planteó el Fondo Monetario, inclusive en política de seguridad social, era peor, y lo saben mis colegas del sector privado. ¿Es prudente estas dos reformas en un contexto como este, en el que estamos? Bueno, el Fondo Monetario planteó, y no hubo cuestionamientos generalizados ahí, aumento de la edad. El Fondo Monetario planteó aumento de las cotizaciones, y aquí ni se está aumentando ni la edad, se mantiene la edad de los 60 años. Por cierto, mi profesor ya está jubilado, yo no, yo tengo que solidarizarme con el resto de la gente, pues mantengo en los 60 años, los 750 cotizaciones, y lo que aumenta es el pago mío como empresario de la patronal con mis trabajadores. Pero es prudente y es necesario que se haga ahorita. Es que si no lo haces, quebras el sistema. Entonces, es que tenés que tomar medidas económicas. Sería irresponsable el Estado que no tome medidas económicas en situaciones como la que tenemos ahorita. Entonces, sigamos esperando, ¿verdad?, hasta no sé qué fecha, y de dónde va a coger los recursos el Estado para pagar las pensiones de más de 200, 300.000 personas que son las pensionadas. En ninguna parte del mundo, le quiero decir, Jocelyn, que las pensiones quiebran, en ninguna. El Estado está obligado a garantizar esas pensiones, como sea, por último cerrando todo, pero las pensiones se garantizan. Entonces aquí lo que se está tratando es de balancear la situación financiera, ¿verdad?, del tema de seguridad social
porque las pensiones han aumentado. Pero si se cierra todo, no habría jubilados que aporten. Fíjate que han aumentado 20.000 nuevos pensionados, para que tengan una idea, de un año con otro. 20.000 casi nuevos pensionados, de los que se pagaban antes del 18. Pues. Entonces, verdaderamente, claro que afecta. O sea, no esperes que yo no te diga que no me va a afectar. Y afecta a las empresas nuestras. O sea, un punto que sea, va a afectar a las empresas nuestras. No quisiéramos nosotros que nos afecte nada. Pero así es la política impositiva. Lo que yo tengo que decir aquí, y yo no vengo a defender al gran capital se defiende solo, es que las micros y pequeñas empresas, en política fiscal, por fin se está haciendo justicia tributaria. Nosotros no podemos ni debemos pagar lo mismo que la gran empresa. Eso lo ha dicho todo el mundo. Entonces yo creo que por fin gobierno de don Arnoldo Alemán, gobierno del don Enrique Bolaños y el gobierno del presidente Ortega en los últimos años nos mantenía con la misma tasa a todos. Hoy en día se está haciendo una diferenciación en el INS y también en la reforma de concertación tributaria, porque acuérdense de lo del INS, habla de trabajadores, menos de 50 trabajadores. ¿Quiénes están ahí? Micro y pequeña empresa, sobre todo. No incluye la mediana ni la gran empresa. Entonces aquí se trata que el que más gana, más paga, y el que menos gana, menos paga. Doctor Hermes Morales también nos acompaña, bienvenido. Lo vamos a hablar con el doctor Edgar Parrales. En este sentido, el nivel de afectación, ¿tiene usted una visión similar a la de don Leonardo Torres o una visión totalmente distinta en el sentido de que esto se puede traducir a afectaciones tanto a los medianos, pequeños, grandes empresarios? Porque a ver, si no hay flujo de dinero voy a tener que despedir, si no hay flujo de dinero suficiente voy a tener que cerrar, no tengo ganancias, y si no hay la suficiente cantidad de personas porque ya se quedaron desempleadas y no están cotizando al INSS, ¿cómo entonces voy a lograr estas proyecciones que se plantean a través de estas dos reformas? Bienvenido. Muy buenos días a todos los televidentes. Yo tengo que mencionarlos en primer lugar lo siguiente: este gobierno es totalmente irresponsable al meter otros temas al debate nacional, cuando el único tema que debe estar privando en Nicaragua es la solución al conflicto sociopolítico en el cual estamos inmersos. Señala Torres, colega de mi pyme, que no va a afectar. Cualquier política de tributo que nos quiten más reales, tanto al empresario como al trabajador, implica un desbarajuste en la casa, en tu casa. Te voy a poner un ejemplo. Este gobierno quiere hacer leña del árbol caído, y me refiero a la microeconomía, que es la que más va a ser afectada en todo esto. Dirá Torres, no, porque es la gran empresa. Pero nosotros somos compradores de la gran empresa, al final, pues. La gran empresa, una libra de camarón, una libra de carne o del filete que está con los impuestos, etcétera, y que venden más de 100 millones y todo lo más, y que le van a incrementar el 3% del impuesto sobre la renta, no va a perder, porque es empresario, en efecto, pues no va a perder. Entonces lo traslada al consumidor final. Entonces reitero, este gobierno está metiendo unas burbujas grandes ahí para que nos perdamos el tiempo estar debatiendo esto, cuando en efecto el único origen que le da esto es la necesidad de plata que tiene el gobierno para hacerle frente a su pasivo inmediato. ¿Qué significa pasivo inmediato? Pago de la nómina de todo su personal, pues demasiado burocracia, demasiado supernumerario, y ahora vienen con algunas salvajadas, como por ejemplo el INSS. Hombre, si cuando este gobierno sandinista asumió el INSS, tenía un superávit de 1.600 millones de Córdoba. ¿Por qué no lo dice? Y lo vienen desbaratando, con todas las furullas que hacen, los préstamos entre ellos mismos. Compadre hablado, te voy a prestar, crea una empresa, en 3 meses la creas, tomás, te doy 12 millones de dólares y al final no lo pagó. Eso sale de todos los ahorros, de todo lo que estamos cotizando. Entonces, esas malas prácticas administrativas y funcionales que realiza el INSS, que es una institución del Estado y además administrada por el gobierno, es que tiene ahora quebrado, prácticamente quebrado al INSS. Y no solo está el INSS quebrado, en la patria, en Nicaragua, el Estado de Nicaragua está quebrado, y por lo tanto hay un gran hueco que el gobierno de la República quiere llenar. Hay un déficit más o menos del 10% del presupuesto, es decir, estamos hablando más o menos un poco más de 10.000 millones de Córdoba. ¿De dónde lo piensas sacar? Sencillo. Uno, porque te separaste de mí, empresa privada grande, voy contra vos. Y dos, hay que quitar
ese fetichismo económico de que las MIPYMES, y que defiendo las MIPYMES, y que defendemos las MIPYMES, y que las MIPYMES están fuera de esto, etcétera, etcétera. Cuando las MIPYMEs, desde con Arnoldo, desde antes con Arnoldo, incluso hasta con Somoza, teníamos ciertos beneficios que todavía están, pues como son las exoneraciones o las exenciones. Antes era con una lista taxativa y ahora es mediante un problema de ley. Pero a propósito de que tenemos ese beneficio, en el caso de las panaderías, hay que ser serio. 150 panaderías son las únicas que son objeto del beneficio. De las 5.000, estamos hablando del 3%. De tal suerte que la otra 4.850, tal vez no me equivoco, como se equivocó en los números el señor de la Asamblea Nacional con sus famosos porcentajes, 4.750 empresas no gozan del beneficio, por lo tanto vamos a comprar sin objetos, sin este beneficio, y en consecuencia vamos a estar pagando el costo adicional que le va a poner el gran productor, producto que a él le van a quitar de su plata, de su flujo de caja. Digamos, si vendes 100 millones, ahora vas a apartar 3 millones como anticipo sobre tu renta, 30, perdón, ahí me equivoqué como el porra. Entonces 30 millones vas a pagar, 20 millones le estás quitando del flujo de caja. Oye, cuando tus costos fijos están aquí, hablemos de abril el año pasado, y tus ventas estaban acá, en consecuencia tienes una brecha para hacerle frente a tus costos y gastos de operación, y además tu tajada como utilidad. Ahí sí coincido con Torres, que todo el empresario se mete a esto para tener ganancias. Pero cuando tus ventas se han bajado un 40%, como en efecto está pasando a todos los niveles, y otro como el turismo, 90, 80% que se le han bajado las ventas, esta brecha se te achicó en el menor de los casos y está casi parejo con tus costos operacionales ahora. ¿Por qué digo leña? Sacar leña del árbol caído, porque precisamente estoy quieto, estoy buscando cómo sobrevivir económicamente, y viene flagrantemente el bandido del gobierno, mete ruido y estoy perdiendo mi tiempo, y se lo juro y les pido perdón a la gente, estoy perdiendo mi tiempo debatiendo grasos errores y responsabilidades de este gobierno, metiendo ruido en el sentido, primero te afecto con reformas fiscales, pero aparte de afectarte con reformas fiscales, producto de una ventaja y un dolo que tiene contra la gran empresa ahora el gobierno, que se separaron, también te voy a afectar vía seguro. Por favor, comencemos. ¿Qué haces vos cuando estás en tu casa y ya tenés desempleado a 2 personas de los 5 que estaban trabajando? Reducir costos, en efecto hay que reducir costos. Ah, no, pero estos bandidos tienen un bacanal de gasto y siguen el mismo nota, no están reformando el INS desde el punto de vista de la ingeniería del INS. Todas las empresas están supernumeradas, las empresas estatales. ¿Cuál sería, don Germis, lo ideal? Porque don Leonardo por acá decía que se tiene que hacer reformas para salvar las finanzas del INS, para hacerle frente a la situación de contracción económica que tiene nuestro país, pero usted dice efectivamente, al igual que otros sectores muy numerosos, por cierto, que esto, en lugar de traer esas proyecciones o de conseguir esas proyecciones de que se logre en sí el recuperar todo ese déficit, más bien va a traer afectación. ¿Cuál sería entonces? Usted mencionaba algunas aristas así. En primer lugar, tenemos que resolver el problema sociopolítico, hombre. Mira, aquí quieren, mediante ley, que tienen el poder, porque tienen 70 votos de mentira, aunque sea de verdad, de mentira por el origen de ellos, meten esas dos y tienen el poder para hacerlo, entonces meten este tipo de situaciones, este tipo de reformas. ¿Para qué? Para seguir sacándole el árbol caído más leña, más chingate, vamos a quedar en carbón. En consecuencia, no es posible que ahorita se nos pretenda afectar más el poco flujo que tenemos, porque en verdad hay desgracia. Lo único que coincido con Torres es que las MIPYMES somos bravos a defender el empleo. Pero es que estamos ahí con los trabajadores. Pero ¿saben qué? En el caso de la panadería de la familia, ya los hermanos que tenemos la curva de los años de los 50, vamos a tener que meternos a empacar, amasar, para poder despedir igual número de trabajadores, porque ya no podemos defender el empleo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque estamos Tony, como dice Torres. Estarán Tony ellos, estará Tony el gobierno, irresponsable, que mete este par de temas a discusión, cuando lo que necesitamos en efecto, una gran refundación del Estado, que pasa por un diálogo que lo pide el mundo, y además de los 6 millones, creo que 4 millones lo estamos pidiendo. Vamos a hablar precisamente de ese tema, don Germis, con el doctor Edgar Parrales, abogado constitucionalista y analista. Entonces, político. mi resumen, pues, porque no es viable en este momento, le echa más leña al fuego, la familia está preocupada
por si ver si tiene pancito con café en la mañana, por si ver si tiene pancito con café en la noche y frijolitos al mediodía. Esa es la preocupación de la mayoría de la gente, que estamos pobres, porque los salarios que te receta, el Mitrat, que es otro tema que está metiendo ahí, cuando perdiste el 5%, pero más el 5% positivo que tenías que ibas a crecer, en efecto hay una realidad del menos el 10%. Y entonces, y ese menos 10 se traduce a menos plata en el mercado. Aquí, miren, la verdad es que aquí está la posición de gobierno, a través de Leonardo, que lo defiende, a capa y espada, y la posición de la calle. ¿Qué es lo que sentimos los que estamos en la calle? Don Leonardo, antes de pasar con el doctor Parales, ¿desea contestar algo a con Germi mucho gusto. en este sentido? Con mucho gusto. Mira, estoy oyendo el mismo discurso de abril del 2018. Igual el tuyo. Igual. Nada más que no viene de un gran empresario, ¿verdad? En el sentido de que no hablemos de economía, no hablemos de economía, no hablemos de economía. Tenemos que pagar los costos. El pueblo de Nicaragua tiene que pagar los costos de la economía. Aquí estamos pagando esos costos. Y nosotros, y yo ahí te corrijo, cuando hablamos de sector nuestro, es un sector grande. Grande. O sea, No, claro. no es la mayoría. No he dicho que cuando sea te pequeña. refiero de las Son micro y muchos. pequeñas empresas Somos medio millón. organizadas con nosotros, son grandes. Y en general, como dice Hermes, pues somos casi medio millón. Casi medio millón. El banco dice 350.000, pero andamos por medio millón. Entonces, ¿qué pasa? Yo no vengo aquí a hablar de política porque la gente está cansada de la politiquería y de la manipulación de las cosas. Aquí hay que ser responsable con la nación. Este no es un problema que el INS, que lógicamente el INS está haciendo su reingeniería de los gastos, tienen que hacerlo público porque sería lo ideal, ¿verdad? Pero lo está haciendo lógicamente para reducir sus costos de operación. Pero aquí se trata de la economía del país. O sea, no va a haber salud, pues, no va a haber medicina, no va a haber carreteras, no va a haber todo lo que el Estado está obligado a garantizar como tutela constitucional. Tiene que garantizar. ¿Y de dónde lo garantiza el señor Estado? ¿Dónde lo ha garantizado los últimos años de la República? Cientos de años de la República, del presupuesto general de la nación y del aporte del sector empresarial. No hay otra alternativa más allá de estas dos a menos para pues de que garantizar alguien esto. venga y regale unos miles de millones de dólares, que hoy en día nadie regala nada, ¿verdad? Él decía, don Solo- Hermi, recorte en instituciones, recorte en salarios de magistrados, bueno, está bien, por ejemplo, podemos, diputados. está bien lo que ¿Puede ser eso bien? él pudiera decir, sí, que se despidan los no sé cuántos cientos de miles de trabajadores que se del le Estado, reduzca la mitad del salario de toda esta manada de y que pasen diputados, al desempleo, este ¿verdad? montón de ministros que se reduzca. Hombre. A ver, el peso de la economía, cuando se habla de economía hay que tener mucho cuidado. Ahora me gusta que todos seamos economistas, me encanta, porque quiere decir que la gente por fin está entendiendo que el tema económico es importante. Estamos en desgracia, Si no estaríamos estamos aquí. con billetes. Yo no estoy diciendo aquí que no se resuelve el tema político. Lo dijimos desde abril. Yo puedo tener diferencias con el gobierno. Y está bien que las tenga, además, es mi derecho. Pero no es correcto que producto de esas diferencias, o creyendo que para solucionar esas diferencias, que son políticas, como dice aquel colega, las quieran ahora decir de que no puedes tomar decisiones económicas porque este es un asunto político. Entonces, yo solo quiero corregir a Hermes aquí, yo no ¿Qué cosa, represento hermano? al gobierno. No Tenemos- soy funcionario nací del en el gobierno. Banco Central por hablar Sí, a favor de él. le y te mandaron recuerdo para allá al algo, frente. le recuerdo ¿Y fue algo. el frente? ¿Quién es Le el frente? recuerdo algo. O sea, el Banco Central siempre ha tenido representación del sector privado y usted lo sabe muy bien. Lo tuyo fue un premio, hermano. Usted lo sabe muy bien. Con todo el respeto, ¿no? Mis amigos del COSEP estuvieron ahí durante más de 7 años. Durante el casamiento, hermano. Correcto. Pero, y además, ahí tienen su silla. Además, tienen derecho que estén casados y que se divorcien igual. Y es correcto que el sector privado tenga representación en algunas instancias de toma de decisiones. No fue un premio, Leonardo, como dice Fue un don Hermi. premio. Yo no sé quién me va a premiar. Yo te pues. lo digo, fue un Espero que premio, y en tu cara, hermano. El premio no sé de qué se trata, pero yo no Es sé decir, si- de darte la silla que dejó Chanito cuando vos en el diálogo nacional hablabas maravilla después del gobierno y que no era aquí, que no era allá, que eran los famosos tranques los que estaban desbaratándole el país. Y no son los asesinatos, las atrocidades, las sinvergüenzas de este gobierno. Yo no voy a entrar en un debate rayado, manipulador de política. Aquí vengo a hablar como empresario y como representante de las MIPYME de mi sector. No vengo a defender a la gran empresa y vengo a hablar de los aspectos que pueden afectar o no las reformas fiscales y el tema del INSS. Insisto nuevamente, cualquier reforma trae afectaciones. Se trata aquí de actuar nosotros. Sería irresponsable, y yo felicito al gobierno que por fin está tirando en la mesa una reforma a la discusión. Los colegas míos de la gran empresa están llegando desde ayer
a hacer sus planteamientos. Tienen todo el derecho de hacerlo y los felicito que hoy va a estar en la mañana los amigos de la cervecería, los amigos de la licorería. Ayer compartimos con los amigos de Andiva, con los otros amigos de algunas cámaras del COSEP, y está bien. Es ahí donde se discuten estos asuntos y se llevan las propuestas. Nosotros, por ejemplo, propusimos ahí y dejamos claro, y ayer se aclaró, de que en primer lugar no hay afectación de las remesas. En segundo lugar, nosotros sí solicitamos que era hora que la gran empresa se vaya por listas taxativas, porque nosotros hemos estado en listas taxativas durante muchos años, y los amigos panaderos, que dice el señor aquí Hermes, que no utilizan, es porque no lo utilizan, pero ahí está el derecho, ahí está la ley. Que los grandes empresarios sí utilizan sus beneficios fiscales es otra cosa. Y por último, lo que hicimos fue proponer que incluyeran al sector turístico en la lista taxativa, porque no tiene sector turístico. O sea, realmente esto es justicia tributaria. Que lo querramos politizar, como todo en Nicaragua, está bien. ¿Qué quieren? Que no se tomen acciones, que el gobierno quiebre. Entonces, cuando usted vaya, la gente pobre, pues, vaya al hospital público, todos nosotros, ¿no? Al hospital público, ahí no va a tener medicinas, no va a tener atención, ni tampoco se van a poder construir los hospitales que se están construyendo. Yo estoy de acuerdo que nada es negro, ni todo es blanco. Siempre hay un gris, y ese es el problema en los nicaragüenses. No vemos el gris. Yo no escucho aquí hablar, ¿verdad?, de lo bueno, siempre es lo malo. Pero regresando al tema de la reforma fiscal, el COSEP dice no estar de acuerdo, y además dice que esto es una estocada a la empresa privada, y debo preguntárselo porque mucha gente tiene en la mente esta duda. Dice el COSEP, esto es una estocada a la empresa privada por la posición fuerte que hemos tenido en contra del gobierno en el diálogo nacional a través de la Alianza Cívica. ¿Usted lo ve así o no lo ve así? Yo no lo he escuchado en la consulta de ayer. El COSEP no asistió a la consulta. No, a ver. No llegó el presidente del COSEP, ni llegó como COSEP, pero llegaron los miembros de las cámaras y los directivos de las cámaras. Pero es que esto lo ha dicho empresariales el COSEP, por eso se lo pregunto. Del COSEP, yo no puedo contestar por mi amigo José Adán, ¿verdad? En el sentido de que dice él. No es contestar por él, es contestar a lo que él dijo. Sus empresarios no han señalado eso. No han señalado eso. Bueno, él lo ha dicho, por eso se lo pregunto. Los agremiados de él no son sus empresarios. Los agremiados de COSEP no han señalado eso. ¿Pero qué le contestaría a José Adán Aguirre a esa aseveración? Es que está equivocado, José Adán, como de nuevamente se vuelve a equivocar. Se vuelve a equivocar. Y Juan Sebastián, buen amigo también, porque todos juntos en estos temas, igual está equivocado. No todo es negro, todo lo ven negro, no ven nada positivo. ¿Por qué no ven los aspectos positivos de la reforma? Ya vamos a seguir hablando de eso, Leonardo. Doctor Edgar Parrales, han dicho, y usted está acá, la razón de ser es porque han dicho que esto, lejos de venir con una reforma fiscal, una reforma LINS, en este momento se tiene que pasar antes, y lo dijo también José Adán Aguirre a un diario nacional, La Prensa en este caso, que además de ver estas aristas, la prioridad es pasar antes por un diálogo, es pasar antes por una solución política, porque teniendo una solución política el abanico de opciones cambia para Nicaragua. Su opinión al respecto y su análisis general del tema que hemos estado hablando. Bueno, yo en primer lugar quisiera decir que el tiempo de que disponemos es bien poco, poquísimo para todo lo que hay que discutir al respecto, ¿verdad? Yo quisiera hacer algunas puntualizaciones breves porque ya casi no hay tiempo. En primer lugar, la crisis, querer omitir que la crisis causal es política es equivocarse. La crisis económica es consecuencia de la crisis política. El origen del problema es la crisis política. Y yo personalmente iría más allá todavía, que no se ha dicho. La crisis política está fundada en una crisis ética. Aquí los valores han fallado, y como han fallado, ha fallado la política, y como ha fallado la política, ha fallado la economía, como una consecuencia, ¿verdad? Obviamente que estamos inmersos en una situación económica, en una crisis económica, pero su raíz viene de la crisis política. Son 9 meses que llevamos de crisis, y en 9 meses, y los hechos nos enseñan, ¿qué es lo que hemos visto en estos 9 meses? Un decrecimiento. En primer lugar, una represión feroz, ¿verdad? A todo aquel que bostique, a todo aquel que quiera expresarse libremente, a todo aquel que quiera hacer uso de sus derechos constitucionales, de reunirse, de manifestarse, de expresarse. Inclusive los medios han sido víctimas de eso. Hay más de 50 periodistas en el exilio porque los han amenazado de muerte,
¿verdad? A ellos y a su familia. Ya aquí vemos que ahorita prácticamente solo este canal y otro canal más están abiertos, porque ayer o antier Danilo Lacayo se tuvo que exiliar también porque ya lo amenazaban de muerte. Es decir, no podemos obviar que la crisis política está latente y viva. Se tiene que resolver primero lo político antes de reformas como es. Ahora, como consecuencia aparte de la represión y sus efectos diversos, desde el punto de vista económico, ¿qué ha venido pasando en estos 9 meses? Montones de empresas que han cerrado, miles de personas empleadas al desempleo. Se habla de que un 30% de empresas han cerrado y miles de 450.000 personas al desempleo. ¿Qué representa eso? Representa, también tiene efectos inmediatos y efectos colaterales en otros campos. Representa que esa gente, por ejemplo, si le pagan al desempleado, si le pagan de inmediato su liquidación, podrá tener para sobrevivir 2-3 meses, ¿verdad? Independientemente. Si no consigue trabajo, está prácticamente en el limbo, totalmente, ¿verdad? ¿Qué representa para él también? Ya deja de cotizar al INSS. Eso afecta al INSS. Y la patronal que cerró también deja de cotizar al INSS. Eso afecta al INSS. ¿Se pueden entonces lograr las proyecciones entonces, de esta ¿Qué pasa? La persona que antes tenía, digamos, las prestaciones de seguridad social, ahora no las tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene algún dinerito, que no todos, la mayoría no lo tiene, puede ir a la atención médica privada, que es cara, pero la mayoría no tiene esa posibilidad. ¿A dónde va a ir el que no puede ir al INSS a que tener atención médica, hospitalaria, y medicamentos y todo lo necesario? Desgraciadamente va a tener que ir a la asistencia social de los hospitales del Estado, que ya de por sí, antes de la crisis, están saturados. Entonces, con este volumen inmenso de gente que está en la necesidad de atenciones médicas y hospitalarias, se sobresatura la atención y se hace peor deficiente, ¿verdad? Eso en la situación actual. Vámonos ahora en la situación que se plantea a partir de esta reforma tributaria y de seguridad social. Muchas otras empresas que les están cargando del 1 al 3% el impuesto, ¿verdad? Van a tener que decir, señores, no podemos con esta carga. Vamos a tener que, en parte, disminuir el volumen de nuestros trabajadores. Y se repite, pero ya incrementando, se repite el problema, pero incrementando las consecuencias. Porque a los desempleados que había antes, se van a aumentar los desempleados de ahora. Y por lo tanto ya no vamos a tener 450.000 desempleados, sino muchos más. Se vuelve a recrudecer el problema del seguro social, ¿verdad? Lo que dije antes. Y eso si solamente disminuyen el volumen de los empleados. Pero ¿qué tal aquellas que tengan que cerrar? El problema es todavía más gigantesco, ¿verdad? Más gigantesco, y el efecto es terrible. Otra cosa que tengo que decir, política no es lo mismo que politiquería. Política es la ciencia del bien común. Desde los antiguos griegos, ¿qué quiere decir la política? El arte de la convivencia ciudadana, el arte del buen manejo de la convivencia. Eso es la política. Que los seres humanos hayan trastocado el sentido de la política y le hayan dado un sentido negativo, sucio, como desgraciadamente sucede en tantas partes, eso es otra cosa, ¿ya? Pero la política es el arte del bien convivir de la sociedad. ¿Se puede lograr la proyección a través de estas dos iniciativas? Ahora, o tomando en cuenta el desempleo, lo que es que yo creo que más bien están incrementando el problema. ¿Por qué? Porque el gobierno, en vez de seguir el camino que verdaderamente va a solucionar la problemática que tenemos entre manos, insiste reiterativamente y de manera tosuda en seguir el camino que ya nos tiene en el despeñadero y que nos va a hundir más todavía. Vamos a conversar con don Jorge González, sí. Doctor Parral, y después las conclusiones de los tres por separado, porque ya el tiempo nos apremia, ¿verdad? Es un tema bien amplio. Don Jorge González, bienvenido. Su punto de vista acerca de esto, usted como representante de los mercados en la capital,
¿Qué opina sobre esta ley y qué afectación le genera a ustedes como consumidores? ¿No le genera afectación? Su opinión. Bueno, muchas gracias, buenos días a la audiencia de Canal 10. Creo que nosotros en este sentido, nosotros queremos patentizar que nosotros no vamos a ser afectados. Creo que nosotros como mercados municipales estamos exentos, pues, y gracias a Dios, desde hace años, desde don Enrique Bolaño, nosotros hemos ido peleando y presentando nuestros proyectos de ley y hemos sido beneficiados con una cuota fija. Tuvimos que marchar 30.000 comerciantes para poder conseguir la cuota fija. Aquí nadie se la ha regalado, ni los comipymes, ni la empresa privada, ni nadie. Siempre nosotros hemos tenido los mercados, hemos defendido nuestros derechos. Aquí no los ha defendido ni la empresa privada, ni comipymes, ni nadie. Nosotros como comerciantes hemos sido siempre, y en esta reforma casualmente nosotros creemos que está siendo equitativa porque está para el que gana más, que pague más. Creo que los empresarios pasaron, como decía el amigo panadero, yo creo que aquí tienen que pagar, y los que pasaron en el matrimonio 11 años, como él mismo lo dice, creo que al final José Adán Aguirre se reeligió casi 12 veces, eso no se acuerda, eso no lo dijo nunca ninguno de ellos, cuando estuvieron sentados a la par, beneficiándose también igualmente como toda la empresa privada. Creo que nosotros queremos dejar patentizado que en esta reforma nosotros fuimos incluidos, no tuvimos que marchar, no hemos tenido que marchar para poder adquirir ese beneficio. Creo que es cierto, pues aquí hay una afectación, de hecho, de que lo pasen del 1 al 3%, el otro al 2%, sí hay una afectación, pero al final es lo mismo. ¿Cómo hacemos para sacar al país adelante? No hacemos nada, que se vayamos todos, vayamos en el mismo guindo. No, creo que aquí hay que pagar costos, tanto uno de un lado como del otro lado. Creo que aquí el 18 de abril se tuvieron que ver bien las cosas, no hay justificación para todo lo que pasó, y no estoy hablando de política, estoy hablando de la situación económica que tenemos hoy en día, producto de que todo un montón de gente se montó en un carro donde creyeron que todo era fácil, los montaron en una plataforma de casi 1.700 plataformas, diciendo que todo un montón de barbaridad y mentiras, que al final la gente la confundieron, y ese es el producto de la situación, de toda la explosión social que se dio en 2018. Pero nosotros, ¿qué decimos? Queremos que la población, que los comerciantes, que los mercados municipales de Managua, Nicaragua, estamos exentos de pagar IVA, estamos exentos, y le hacemos el llamado a la población que no se preocupe, que los mercados vamos a mantener la cuota fija, y a los comerciantes que vamos a bajar a asamblea, que vamos a trabajar y que les vamos a explicar la ley, que esté claro que tenemos la confianza, que el gobierno nos dio que vamos a garantizar la cuota fija en los mercados, y eso es un gran beneficio. Nosotros nunca hemos tenido excepciones ni exoneraciones, y los privados, como decía Leonardo, siempre tuvieron prerrogativas. José Adán Aguirre no una vez quiso echar al oriental, a los mercados de Managua, quererlo tratar como contrabandista. Yo le saqué un comunicado en el 2008. ¿Por qué? Porque dijo que nosotros los comerciantes de los mercados éramos contrabandistas, y creo que eso no es correcto. Ahora, la empresa privada, discúlpenme, la empresa privada siempre ha tenido una cuestión contra los comerciantes, cree que somos informales, no somos, pagamos impuestos igual que ellos, somos formales porque tenemos empresas igual como la tiene él, como la tiene él, como la tengo yo, que somos familiares, sí, porque nos pasamos de 5 a 6 trabajadores, incluso el IN está trabajando dentro del mercado, ahí estamos cotizando, estamos haciendo el esfuerzo. Creo que la reforma que estamos es equitativa, es una reforma donde viene a pagar el que tiene más, los empresarios, los banqueros. A ver, dígame los banqueros, ¿qué beneficio no han tenido los banqueros aquí? ¿Por qué el hermano no me dice que los banqueros ahorita no prestan, la banca privada no les presta ahorita? ¿Por qué no sueltan la plata? Porque honestamente nunca están porque el gobierno lo tiene quebrado, la banca. Jamás no lo tiene quebrado, hermano. Sacaron su capital de hace rato, lo están sacando y se lo están llevando, lo están haciendo en Panamá, lo están haciendo en Miami. Son surreales, y pueden hacer, son surreales, hermano. No los engañemos, hermano. ¿Cómo que surreales? Son surreales. Porque no ocupan lo de ellos, ocupan las exoneraciones, ocupan las excepciones, ocupan todo lo que fue el matrimonio que tu gobierno hizo con ellos. Jamás. Que te beneficiaste vos también, y ahora venías a rascarte la vestidura de que no, como no, compadre. Disculpame. Soy tu compadre, somos pequeños, este Managua es pequeño y los conocemos. Sí, yo te digo una cosa, aquí no hablemos de política, hablemos de que la reforma es necesaria, porque si no hacemos, el que no hace nada se muere. Creo que nosotros vamos a seguir apoyando y respaldando la reforma tributaria. Don Jorge, una preguntita. Usted, dentro de lo que nos manifestaba, nos decía, reconoce dos cosas. Uno,
que pues evidentemente hay afectación, usted lo dijo, y que hay que asumir costos. ¿Usted reconoce que esta afectación y estos costos que van a asumir no los estarían asumiendo ustedes? Y lo pregunto porque dicen va a haber desempleo, van a haber personas despedidas a causa de esta situación, según acá nuestros invitados de este lado. Si alguien no tiene empleo producto de esta situación, ¿no es esa persona aquella que ya no va a llegar a comprarle a usted su producto a los mercados? Hermana, pues si el problema no es de ahorita, no es con esta reforma que debe hacer, fue del 18 de abril para acá. Tenemos alrededor de 250,000 desempleados que en este año, en este fin de año que pasó, se incrementó en los mercados, llegó al oriental alrededor de 25,000 comerciantes nuevos que fueron los corridos, una parte en el Iván Montenegro, en el Güembe, en todos los mercados. Somos el colchón donde van a parar cuando compactó Arnoldo Alemán, cuando compactaron todos los gobiernos, hacen lo que tengan que hacer. ¿Y dónde crees que van a parar? Porque el mercado oriental hoy es 140 manzanas por el mismo problema político, social que tenemos en nuestro país por historia. Nosotros lo que creemos que sí vamos a ser afectados, pero tenemos que pagar un costo todos. Pero aquí hay una diferencia, nosotros vamos a pagar el 1%. Pero si hubiera más desempleados con estas leyes, ¿a ustedes les afectaría? Porque no es que a todos, igual, ¿no? A usted, a todos, es que eso es normal, pero es necesario porque no podemos irlos al guindo todos, créalo y entiéndalo, que aquí nadie está tratando de defender a nadie. Entonces, a su juicio son muy oportunas estas reformas. Estamos defendiendo nuestro derecho al trabajo, estamos defendiendo nuestro derecho a llevar el pan de cada día en los mercados, en todos los lugares donde estamos. Creo que los panificadores han sido los más beneficiados, han recibido casi 5 o 6 toneladas anuales de harina de Rusia. Creo que al final, aquí no hablemos ni seamos sarcásticos, es como que me decís que me lo están regalando, no te lo puedo aceptar. No hay beneficio. Por favor, respetemos, hombre, seamos altura, hablemos. No están regalando la harina, hermano. Yo creo que nosotros aquí podemos platicar, pero no creemos que sea necesario que exaltemos la palabra, porque él habló, yo nunca lo interrumpí. Creo que él tiene que ser respetuoso, porque el derecho ajeno, ellos son los que más predican eso y es lo que más hacen, porque se creen que son los dueños de la verdad. Yo no estoy defendiendo ninguna política ni nada, estoy defendiendo el derecho de los comerciantes que tenemos como trabajadores que tenemos alrededor de 70, 80 años estar en los mercados. Pero para concluir, don Jorge, usted sí ve muy oportuna entonces esta iniciativa. Sí. Siempre y cuando nosotros los respeten y los están respetando la cuota fija y que nosotros no vamos a ser afectados en esta reforma. Ha sido muy enriquecedor, quisiéramos tener más tiempo, pero el tiempo apremia. Conclusiones de ustedes tres en este orden, ¿verdad? Yo quisiera decir en unos segunditos cada uno. Doctor. Que en primer lugar, la economía no es ajena a la política. Sí. Todo es político, todo, porque todo tiene que ver con la vida común, ¿verdad? Y todo también es ético, todo, porque o haces las cosas debidamente o las haces indebidamente. Sí. Mire, el gobierno el 18 de abril surgió la protesta por las reformas que estaba planteando el gobierno, ¿verdad? El gobierno reprimió y controla, vía fuerza y vía armas, controla la situación. Nos tiene en una situación prácticamente de estado de sitio, de estado policial armado. ¿Qué pasa ahora? Vienen a hacer unas reformas que son peores que las del 18 de abril, pero dicen, a ver, protestame ahora que tengo los soldados por todos lados, ¿verdad? Y que ya te demostré lo que puedo hacer con los 400 o 500 muertos y los tantos heridos y protestame ahora, ¿verdad? Y ahora te la hago peor. Dicen que casi se como un acto de venganza, va a pensionarse con 30% de decir, aquí te estoy demostrando quién soy yo, ¿verdad? Eso es solución. Bueno, lo que estamos diciendo, hay un decrecimiento de la capacidad económica de la gente que va a afectar inevitablemente a todo el mundo, a los mercados, al seguro, a todo, ¿verdad? ¿Qué va a provocar esto? Mayor migración para afuera de Nicaragua. Mucha gente que se va a ir al empleo informal, ¿verdad? Otros a la vagancia y otros a la criminalidad. Gracias, cuando no tengan Parrales. de qué vivir. Gracias, doctor Parrales. Herbi, sus conclusiones en unos 30 segunditos, porque hay premisas verdaderas como el 30% de los depósitos que han salido de los bancos, los dueños de su plata la han sacado. 2, el 30% del mordisco que se le ha pegado al gobierno a las reservas internacionales netas. Y 3, el déficit fiscal, pues que son realidades objetivas que habría que superarlas.
coincido plenamente en que hay que buscar soluciones, pero no es la forma, y ahí es donde están las premisas inapropiadas, las conclusiones inapropiadas que toma el gobierno. No es el momento, no es oportuno. El primero es resolvamos la situación en la cual está de catástrofe económica, y luego entonces hagamos una profunda, hagamos otra nueva ley de concertación, hablemos a calzón quitado con todos los trabajadores y empleadores para ver cómo salvamos al INS, después que el INS lo hayamos corregido, hayamos disminuido y que su costo de operación sea, digamos, paralelo al nivel de ingresos que tienen, porque ahorita ahí va a ganar en el IN y entonces lo más fácil es seguirle quitando tanto al patronal como al laboral, ¿verdad? Entonces sí hay premisas verdaderas, pero que las conclusiones o las actividades son inapropiadas, incorrectas, injustas y maquiavélicamente elaboradas por el gobierno. Gracias, don Germín. Don Leonardo, sus conclusiones, también con esto de que se nos había quedado de que quien se pensione después de esta reforma se va a pensionar con un 30% menos en relación a los pensionados anteriormente. Gracias, Jocelyn, gracias a los televidentes por escucharnos, por vernos, ¿verdad? En primer lugar, quienes van a cotizar más ahora somos los que ganan arriba de 96.000 córdobas, que antes no cotizaban, ¿verdad? Cotizaban hasta ese techo. El 19.5 que pagábamos antes era sobre 96.000. Vos podías ganar 200.000 córdobas y cotizabas sobre 96.000. Eso no es solidaridad social. Ahora, aunque usted gane $500,000 de córdobas, va a cotizar en base a $500,000 de córdobas. Eso debe haber sido hace rato, esa reforma. Y yo no sé si aquí los millonarios que estamos sentados, pues estamos en contra de eso, ¿verdad? Yo no veo ningún millonario aquí sentado. Y no veo ningún gran empresario aquí sentado. Lo que veo es un pequeño empresario, hablando bellezas de la gran empresa, ¿verdad? Cuando la gran empresa estaba ahí no hablaban tanto. Nosotros sí, definitivamente, ¿verdad? Lo que queremos decir es lo siguiente: hay que ser responsable con este país. Ya demasiada irresponsabilidad. No sé, hacer planteamiento, yo no voy a contestar todo lo que aquí se ha dicho porque hay una serie de afirmaciones equivocadísimas y erradas, con mucho respeto de los que mis colegas, ¿verdad? Y lo bueno de sentir y argumentar, desgraciadamente el tiempo no nos da. Pero por eso digo, qué bueno que ahora todos somos economistas. Podemos hacer una segunda ronda, ¿les parece? Con mucho gusto, hablemos de la economía del país, pues, porque los economistas nos gusta hablar de la economía del país. Claro. Y hay afirmaciones equivocadísimas, como la afirmación de Hermes, que habla del Banco Central, equivocadísima total, ¿verdad? De la política que se ha seguido en protección al sistema financiero nacional y en el nivel altísimo de liquidez que tiene el sistema financiero nacional. Pero bueno, las reformas tributarias no afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas y aquí no se puede demostrar, no lo han podido demostrar ni lo va a poder demostrar. ¿No van a traer desempleo? No van a traer desempleo, es que ese es el problema. Aquí a veces los empresarios, y debo reconocerlo, no nos gusta que nos toquen nada, porque cualquier cosa que vos le toques a un empresario, lo primero que hace es decir va a haber desempleo, porque sabe que ese es el mecanismo que tiene el empresario, y yo lo reconozco. Es lo primero que nosotros pensamos, que deberíamos de pensar en otras cosas, en reinventarnos, en realizar nuevas operaciones, etcétera. Aquí no se han creado nuevos impuestos, simplemente se incrementó el anticipo del impuesto, que después se lo devuelven, si el anticipo es mayor, con un crédito fiscal que además le van a dar un bono si paga más que lo que pagaba antes, producto de la reforma. Todavía yo no les hubiera dado ni eso. Pero bueno, es bondadoso pues el gobierno en que bueno, te anticipo, ¿verdad? Vas a pagar un anticipo mayor del 2% más, ¿verdad? Pero al final del día, que yo te liquido, si producto de la reforma tú no tienes que pagar más, te doy un crédito, te doy un documento avalado por el Ministerio de Hacienda para que vos lo puedas negociar. Eso sería como una tabla de salvación para como no llegar al cierre, como que no si llegar al desempleo. Invirtiendo, pues la empresa está invirtiendo, que después se lo devolves con un título de valor que lo puedes transar o puedes pagar impuestos de otro tipo, etcétera. Pero bueno, aquí se trata del IR, que es el que se afecta a los ingresos y a las utilidades. En términos de IVA, solo quiero decir, está clarísimo, los mercados municipales no pagan IVA. En términos de IVA, nosotros seguimos igual, ¿verdad? Con la misma tasa. Y en términos de retención de IR, las MIPYMES por primera vez, que debería estar mi hermano agradecidísimo y agradecerle al gobierno que inició este proyecto de ley, que nos mantiene con el 1%. Y los demás van a pagar, las 430 empresas grandes van a pagar 3%, van a anticipar 3%, que no van a pagarse, la verdad. Y las medianas empresas, que son 4.000 y pico de medianas empresas, que sus ventas oscilan entre 60 y 160 millones, van a pagar el 2%. Ninguno de esa gente
No estamos hablando de todo el tendido empresarial, ya lo dijo él, son medio millón el tendido empresarial. No se está afectando a ese tendido empresarial. No puede haber desempleo por otras razones. Lo hubo antes ni siquiera iniciando pues el problema. La mayor desempleo que hubo aquí fue de la gran empresa, usted recuerda bien. Las MIPYMES seguimos trabajando, e inclusive estamos creciendo, como lo decía Jorge González. La gente está creando sus propias microempresas y que yo los felicito que los creen, porque lo peor que puede hacer es ser empleado, que hagan su nuevo emprendimiento. Muchas gracias, Jocelyn, por la paciencia. Siempre bienvenido. Y los amigos. Siempre bienvenidos también. Bueno, no nos habían invitado, ¿verdad? Aquí estamos anuentes. Me alegra, igualmente, el doctor Parrales, que podamos compartir con los amigos, ¿verdad? Los amigos los veo con mucha frecuencia. Siempre ustedes han tenido la oportunidad, es un gusto que nos hayan llamado y nos hayan dicho, bueno, ahora estamos anuentes, vamos a llegar y siempre pueden tenerla acá y compartir así otro panel tan interesante como este. Igual yo quería más que todo agradecer la comparecencia y creo que ustedes como canal que andan en los mercados tienen que estar claro que nosotros como comerciantes vamos a estar defendiendo nuestros derechos y creo que en esta reforma los vamos a seguir y los vamos a mantener y es el llamado y es lo que le quiero decir a la población y a los comerciantes que estamos en los mercados municipales de todo el país. Mil gracias nuevamente a todos por habernos acompañado, haber conversado de este tema de tanto interés. Usted, amigo y amiga televidente, ya tuvo diferentes enfoques, diferentes opiniones y análisis al respecto de todo lo que es esta situación que ha ocupado la atención de los nicaragüenses y a nivel internacional también en cuanto a esta reforma tributaria y a la propuesta de reforma en cuanto al INSS también. Así que le invitamos como siempre a que esté pendiente de este tema porque lo vamos a seguir abordando con dos economistas más adelante. Quédese en Acción 10 en la mañana después del corte comercial. Y nos comprometemos a tener un segundo panel, ¿verdad? Bueno. Acá todos.